En realidad era muy poco lo que sabía Fermina Daza de aquel pretendiente taciturno que había aparecido en su vida como una golondrina de invierno, y del cual no había conocido ni siquiera el nombre de no haber sido por la firma de la carta. Había averiguado desde entonces que era el hijo sin padre de una soltera laboriosa y seria, pero marcada sin remedio por el estigma de fuego de su único extravío juvenil. Se había enterado de que no era mensajero del telégrafo, como ella suponía, sino un asistente bien calificado con un futuro promisorio, y pensó que había llevado el telegrama a su padre solo como un pretexto para verla a ella. Esa suposición la conmovió. También sabía que era uno de los músicos del coro, y aunque nunca se había atrevido a levantar la vista para comprobarlo durante la misa, un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos, el violín tocaba solo para ella. No era el tipo de hombre que hubiera escogido. Sus espejuelos de expósito, su atuendo clerical, sus recursos misteriosos le habían suscitado una curiosidad difícil de resistir. Pero nunca había imaginado que la curiosidad fuera otra de las tantas celadas del amor. Ella misma no se explicaba por qué había aceptado la carta. No se la reprochaba, pero el compromiso cada vez más apremiante de dar una respuesta se la había convertido en un estorbo para vivir. Cada palabra de su padre, cada mirada casual, sus gestos más triviales se parecían sembrados de trampas para descubrir su secreto. Era tal cual su estado de alarma, que evitaba hablar de la mesa por temor que un descuido pudiera delatarla, y se volvió evasiva hasta con la tía Escolástica, a pesar de que ésta compartía su ansiedad reprimida como si fuera propia. Se encerraba en el baño a cualquier hora sin necesidad, y volvía a leer la carta tratando de descubrir un código secreto, una fórmula mágica escondida en alguna de las 314 letras de sus 58 palabras, con la esperanza de que dijeran más de lo que decían, pero no encontró nada más de lo que había entendido en la primera lectura. Cuando corrió a encerrarse el baño en el corazón enloquecido y desgarró el sobre con la ilusión de que fuera una carta abundante y febril, y solo se encontró con un billete perfumado cuya determinación la asustó. Al principio no había pensado en serio que estuviera obligada a dar una respuesta, pero la carta era tan explícita que no había modo de sortearla. Mientras tanto, en la tormenta de las dudas, se sorprendió pensando que Florentino Ariza con más frecuencia y más interés de los que quería permitirse, y hasta se preguntaba atribulada por qué no estaba en el parquecito a la hora de siempre, sin recordar que era ella quien le había pedido no volver mientras pensaba la respuesta. Así terminó pensando en él como nunca se había imaginado que se podía pensar en alguien, presintiéndolo donde se estaba, no deseando donde no podía estar, despertando de pronto con la sensación física de que él la contemplaba en la oscuridad mientras ella dormía. De modo que la tarde en que sintió los pasos resueltos sobre el reguero de hojas amarillas del parquecito, le costó trabajo creer que no fuera otra burla de su fantasía. Pero cuando él le reclamó la respuesta con una autoridad que no tenía nada que ver con su languidez, ella logró sobreponerse al espanto y trató de evadir la verdad. No sabía qué contestarle. Sin embargo, Florentina Ariza no había salvado un abismo para amedrentarse con los siguientes. Si aceptó la carta, le dijo, es de mala urbanidad no contestarla. Ese fue el fin del laberinto. Fermina Daza, dueña de sí misma, se excusó por la demora y le dio su palabra formal de que tendría una respuesta antes del término de las vacaciones. Cumplió. El último viernes de febrero, 3 días antes de la reapertura de los colegios, la tía Colástica fue a la oficina de telégrafo a preguntar cuánto costaba un telegrama para el pueblo de Piedras de Moller, que ni siquiera figuraba en esa lista de servicios, y se dejó entender que Florentino Ariza, como si nunca se hubiera visto, pero al salir fingió olvidar en el mostrador un breviario empastado en piel de lagartija dentro del cual había un sobre de papel de lino con viñetas doradas. Trastornado por la dicha, Florentino Ariza pasó el resto de la tarde comiendo rosas y leyendo cartas, repasando las letras por la letra y otra vez y comiendo más rosas cuando más leía. Y a medianoche la había leído tanto y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbearlo como un ternero que se tragara una pócima de aceite de ricino. Fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni él ni el otro tenían vida para nada distinto que pensar en el otro, para soñar con el otro,
para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primera primavera de delirio ni en los siguientes años tuvieron la ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vinieron por primera vez hasta él, le reiteró su determinación medio siglo más tarde. No había tenido nunca una oportunidad de verse a solas ni de hablar de su amor. Pero en los primeros 3 meses no pasó ni un solo día que se escribieran, y en cierta época hasta 2 veces diarias, hasta que la tía Escolástica se asustó con la velocidad que la hoguera de que ella misma había ayudado a encender. Después de la primera carta que ella llevó a la oficina del telégrafo con un rescoldo de venganza, estiró su propia suerte. Había permitido el intercambio de mensajes casi diarios en encuentros callejeros que parecían casuales, pero no tuvo valor para patrocinar una conversación, por banal y momentánea que fuera. Sin embargo, al cabo de 3 meses comprendió que la sobrina no estaba a merced de una aventurera juvenil, como le pareció al principio, y que su propia vida estaba amenazada por aquel incendio de amor. En verdad, Escolástica Daza no tenía otro modo de vida, de subsistencia en la caridad del hermano, y sabía que su carácter tiránico no le perdonaría jamás semejante burla a su confianza. Pero a la hora de su decisión final no tuvo corazón para causarle a la sobrina el mismo infortunio irreparable que ella había tenido que pastorear desde la juventud, y le permitió servirse de un recurso que les dejaba la ilusión de inocencia. Fue un método simple. Fermina Daza ponía su carta en algún escondite del recorrido diario entre la casa y el colegio, y en esa misma carta le indicaba a Florentino Ariza dónde esperaba encontrar la respuesta. Florentino Ariza hacía lo mismo. De ese modo, los conflictos de conciencia de la tía Escolástica le fueron transferidos por el resto del año a los bautisterios de la iglesia, los huecos de los árboles, las grietas de la fortaleza coloniales en ruinas. A veces se encontraban las cartas empapadas de lluvias sucias de lodo, desgarradas por la adversidad, y algunas se perdieron por motivos diversos, pero siempre encontraron el modo de reanudar el contacto. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo, envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite decoroso de la trastienda de la mercería, y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas cuando más se esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular, que ya para esa época estaba llegando a los 80 volúmenes. Su madre, que con tanto ardor lo había incitado a asolarse en su tormento, empezó a alarmarse por su salud. «Te vas a gastar el seso», le gritaba desde el dormitorio cuando oía cantar los primeros gallos. «No hay mujer que merezca tanto», pues no recordaba haber conocido a nadie en semejante estado de perdición. Pero él no le hacía caso. A veces llegaba a la oficina sin dormir, con los cabellos alborotados de amor, después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que Fermina Daza la encontrara de paso hacia el colegio. Ella, en cambio, sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza viciosa de las monjas, apenas si lograba completar medio folio del cuaderno escolar encerrada en los baños o fingiendo tomar notas durante clase. Pero no solo por las prisas y los sobresaltos, sino también por su carácter. Las cartas que ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidencias de su vida cotidiana con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran cartas de distracción destinadas a mantener las brasas vivas, pero sin poner la mano en el fuego, mientras que Florentino Ariza se incendiaba en cada línea. Ansioso de contagiarla de su propia locura, le mandaba versos de miniaturas grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las camelias. Fue él y no ella quien tuvo la audacia de poner un mechón de su cabello dentro de una carta, pero no recibió nunca la respuesta anhelada, que era una hebra completa de la trenza de Fermina Daza. Consiguió al menos que diera un paso más, pues desde entonces ella empezó a mandarle nervaduras de hojas despicadas en diccionarios, alas de mariposas, plumas de pájaros mágicos, y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, de los que se vendían a escondidas por aquellos días a un precio inalcanzable para una colegiala de su edad. Una noche, sin ningún anuncio, Fermina Daza despertó asustada por una serenata de violín solo con un valse solo. La estremeció la clarividencia de que cada nota era una acción de gracias por los pétalos de sus herbarios, por los tiempos robados de la aritmética para escribir sus cartas,
por el susto de los exámenes, pensando más en él que en las ciencias naturales, pero no se atrevió a creer que Florentino Ariza fuera capaz de semejante imprudencia. La mañana siguiente, durante el desayuno, Lorenzo Daza no podía resistir la curiosidad, en primer término, porque no sabía qué significaba una sola pieza en el lenguaje de las serenatas, y en segundo término, porque a pesar de la atención con que escuchó no había logrado precisar en qué casa había sido. La tía Colástica, con una sangre fría que le devolvió el aliento a la sobrina, aseguró haber visto a través de los visillos del dormitorio que el violinista solitario estaba en el otro lado del parque, y dijo que en todo caso una pieza sola era una notificación de ruptura. En su carta de ese día, Florentino Ariza confirmó que era él quien había llevado serenata, y que el valse había sido compuesto por él, y tenía el nombre con que conocía a Fermina Daza en su corazón, la diosa coronada. No volvió a tocarlo en el parque, pero solía hacerlo en noches de luna en sitios elegidos a propósito para que ella lo escuchara sin sobresaltos en la alcoba. Uno de sus sitios preferidos era el cementerio de los pobres, expuesto al sol y a la lluvia en una colita indigente donde dormían los gallinazos y donde la música lograba resonancias sobrenaturales. Más tarde, aprendió a conocer la dirección de los vientos, y así estuvo seguro de que su voz llegaba hasta donde debía. En agosto de ese año, una guerra civil de las tantas que asolaban el país desde hacía más de medio siglo amenazó con sigilarse, y el gobierno impuso la ley marcial y el toque de queda a las 6 de la tarde en los estados del litoral caribe. Aunque ya habían ocurrido algunos disturbios y la tropa cometía toda clase de abusos y escarmiento, Florentino Ariza seguía tan perplejo que no se enteraba del estado del mundo, y una patrulla militar lo sorprendió una madrugada, perturbando la castidad de los muertos con sus provocaciones de amor. Escapó por milagro de una ejecución sumaria, acusado de ser un espía que mandaba mensajes en clave al sol a los buques liberales que mocrodeaban por aguas vecinas. ¿Qué espía ni qué carajo?, dijo Florentino Ariza. Yo no soy más que un pobre enamorado. Durmió 3 noches encadenado por los tobillos en los calabozos de la iluminación local, pero cuando lo soltaron se sintió defraudado por la brevedad del cautiverio, y aun en los tiempos de su vejez, cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria, seguía pensando que era el único hombre de la ciudad y tal vez del país que había arrastrado grillos de 5 libras por una causa de amor. Iba a cumplirse 2 años de correos frenéticos cuando Florentino Ariza, en una carta de un solo párrafo, le hizo a Fermina Daza la propuesta formal de matrimonio. En los 6 meses anteriores le había enviado varias veces unas camelias blancas, pero Florentino Ariza no estaba preparado para esa propuesta. Pero su madre lo estaba. Desde que él habló por primera vez de la intención de casarse, 6 meses antes, Tránsito Ariza había iniciado las gestiones para tomar el alquiler de toda la casa que hasta entonces compartía con 2 familiares más. Era una construcción civil del siglo IX, desde 2 plantas donde estuvo el estanco de tabaco bajo el dominio español, y cuyos propietarios arruinados habían tenido el alquiler a pedazos por falta de recursos para mantenerla.